Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio, capítulo de reflexión sobre la epidemia y los desarrollos desiguales. Mi nombre es Fabián González Luna y antes que nada quiero agradecerle mucho a Sandra y a todo su equipo de investigación, a todos sus colaboradores, por la invitación que me hicieron para participar en este ejercicio. Me parece que es una iniciativa bastante importante y relevante articular a partir de las discusiones que cada uno tiene por sus propios proyectos de investigación un diálogo que tome de pretexto y tome como eje de discusión la epidemia. En ese sentido les comento que yo soy geógrafo, trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, doy clases en el Colegio de Geografía y uno de los temas que siempre me ha interesado trabajar tanto en términos de investigación, pero también en términos didácticos, tiene que ver con el desarrollo espacial desigual o también llamado desarrollo geográfico desigual. En esta dirección, uno de los principios que me parecen muy importantes de colocar aquí en la reflexión tiene que ver en no pensar en la desigualdad únicamente como una expresión, únicamente como una manifestación. No se trata de describir de manera más o menos densa cómo es la desigualdad. Inclusive no únicamente se trata de analizar las experiencias de desigualdades, sino sobre todo hay que estar centrados para ver cuál es el racionamiento, cuál es la lógica que sostiene esas desigualdades. En esta dirección la apuesta es o intenta ver cómo la producción de espacio instrumentaliza las diferencias sociales, geográficas, culturales e históricas como desigualdad y las instrumenta como desigualdad para generar formas de acumulación y modos de regulación social. Desde esta perspectiva, entonces, creo que nos podemos acercar a una discusión sobre la epidemia, una discusión sobre el COVID-19, no para dar cuenta ahorita en este momento sobre las desigualdades del propio COVID, sobre las desigualdades de su comportamiento o sobre las diferencias entre un espacio y otro del comportamiento y efectos que tiene la epidemia. Me parece que todavía es un momento temprano para eso, que necesitamos avanzar más, ver cuáles son los sucesos que hacen en los siguientes meses, inclusive años, para poder tratar de analizar esta discusión. Sin embargo, creo que la epidemia en este momento sí nos da varias señales, nos enseña varias cuestiones que nos permiten articular una agenda de investigación en términos de los desarrollos geográficos desiguales, en términos de cómo podemos vincular, cómo podemos discutir los procesos que afloran, los fenómenos, las políticas inclusive que se están dando a partir de la epidemia y cómo se vinculan con los desarrollos desiguales. En esta dirección creo que una de las principales lecciones que nos deja la epidemia o que nos va dejando la epidemia tiene que ver fundamentalmente con lo que visibiliza. Y la epidemia ha dado luz a esta contradicción fundamental que tenemos en el neoliberalismo, en general en la acción del sistema capitalista, pero que se ha vuelto más acuciante, más evidente en el liberalismo y tiene que ver con la contradicción entre vida y capital. Justamente la pandemia nos ha evidenciado cómo nos hemos organizado socialmente, cómo nuestro sistema económico, político, nuestro sistema cultural está articulado a partir de la subordinación de la vida, de la subordinación de los procesos de cuidado de vida al mercado, a la realización del valor, a la reproducción del capital mismo. En ese sentido, la epidemia lo que nos permite es trascender esos paisajes de polarización, esos paisajes de desigualdad, esos paisajes de devastación, para entender que están sostenidos sobre elementos estructurales como puede ser la violencia, la propia desigualdad y por lo tanto también las jerarquías, las diferencias sociales. El virus no es que crea o que genere estas diferencias estructurales, sino que justamente se reproduce a partir de estas y a partir de estas es que se construye una epidemia que va marcando y que va asignando de formas diferentes los espacios y a los sujetos de esta manera. En ese sentido podemos recuperar parte de lo que ha discutido la geografía, por ejemplo, en sus aproximaciones al desastre. Digamos que de las formas, los discursos dominantes de acercamiento a los desastres
han planteado que el desastre lo provoca el fenómeno hidrometeorológico, el fenómeno geológico. Así se habla de desastres naturales, el desastre que causa el temblor, el desastre que causa el huracán, el desastre que crea la sequía. Sin embargo, esta postura dominante, este discurso muy mediático y muy utilizado también desde la política, porque le quita responsabilidad a la propia sociedad, a las propias élites, a la propia toma de decisiones, ha sido cuestionado. Y entre los cuestionamientos que se hace es justo no pensar a estos fenómenos como como las razones que generan los desastres, sino el desastre está en la propia articulación social, en las propias formas políticas, económicas, culturales de la sociedad. Y estos fenómenos que son normales, que son recurrentes, no hay nada extraordinario en un huracán, no hay nada extraordinario en un temblor, no hay nada extraordinario en un virus. Son cosas que han existido a lo largo del desarrollo de la historia, de la Tierra y de la propia humanidad. Han existido estos elementos. Y entonces lo que podemos abordar es que el desastre no lo crea el virus. El virus únicamente nos evidencia esta situación. Nos evidencia esta situación que además tiene componentes muy interesantes, porque plantea una idea de cuidado colectivo a partir de una hiperindividualización de la propia vida, ¿sí? Entonces lo que podemos ver en las distintas medidas es cómo se fomentan estas aproximaciones comunitarias, en realidad a partir de remarcar lo individual, a partir de construir un sinfín de otredades donde el otro es visto como un potencial enemigo porque es un potencial portador del virus, y entonces el bienestar común se traza, se articula justo a partir de esas diferencias. Y entonces vemos como desigualdades de género, desigualdades de clase, desigualdades de raza, desigualdades en condiciones migratorias se potencializan a partir de esta forma de individualización de la comunidad, a partir de esta forma de acercamiento, a partir de esta forma de aproximación a la situación del virus. Desde esta perspectiva, entonces, se vuelve muy relevante y muy interesante atender justo eso que visibiliza el virus, y cómo entonces también nos permite observar, nos permite identificar cómo las crisis normalmente esconden sus razones. Las crisis normalmente se centran en las formas de expresión para esconder sus razones, para que todos nos centremos en la parte coyuntural, en la parte de la manifestación y no en las razones. Con esto no quiero decir que no sea relevante, que queramos ver la manera de disminuir los contagios y disminuir las muertes que está generando el virus, pero si lo atendemos de una manera más estructural y lo atendemos desde una visión de los desarrollos desiguales, a lo que tenemos que enfocarnos, a donde tenemos que dirigir los proyectos de investigación, una agenda de investigación en ciencias sociales, tiene que ver a esas condiciones sociales estructurales que generan que el virus tenga estos impactos, que evidencian estas desigualdades. No tenemos que únicamente atender la consecuencia, no únicamente centrarnos en estos efectos, sino justo dirigir la mirada a los procesos en los cuales se sostienen estos efectos. Tenemos que acercarnos a las bases de la crisis, por decirlo de alguna manera, a esa normalidad que construyó esta crisis, y no únicamente en la atención al virus, no únicamente en atender la pandemia como una cuestión de enfermedad, sino pensar lo que está significando este orden social en términos de cuidado de la vida, de qué tipo de vida y cómo queremos llevar y cómo queremos desarrollar esas formas de vida. En ese sentido, el virus nos abre, la pandemia más bien, nos abre una serie de preguntas con esto que se habla de una nueva normalidad, o qué de esa normalidad sí se va a mantener y qué va a cambiar. Y aquí es muy importante recuperar esta cuestión también de lo excepcional. Recordemos cómo el capitalismo, y muy claramente el capitalismo en su fase neoliberal, ha justo
recuperado muchas excepcionalidades y las ha colocado como normalidades. Entonces tenemos que tener mucha atención a qué tipo de excepcionalidades se quieren ahora traer al terreno como nuevas normalidades, qué tipo de formas de control, qué tipo de formas de construcción de comunidad, qué tipo de ciudadanías que podíamos considerar medianamente extraordinarias ahora se van a traer al terreno de la normalidad. Una que me parece muy evidente es como en todos los gobiernos, aunque tengan matices en el tipo de política o cómo la están aplicando, en realidad todas son muy parecidas, pero tengan matices en cómo la están aplicando, una constante es el uso del miedo. El uso del miedo al contagio, el uso del miedo a la muerte, que es totalmente legítimo, es instrumentalizado como un proceso de control, como una forma de legitimar la autoridad y como una forma de asumir que es desde la forma estatal que se gestiona la vida, que se regula la vida y que son los encargados del bien común. Son los quienes determinan no únicamente quién muere y quién vive, sino cómo se debe vivir y cómo se debe morir. Son preguntas que nos deja la pandemia, son cuestionamientos que nos deja la pandemia y que necesitamos empezar a abordar, no únicamente por la pandemia en sí, sino justamente por poner en cuestionamiento nuestra normalidad, entender que esas desigualdades que hemos asumido como normales son las que estructuran y organizan, orientan, llevan y potencializan situaciones como la pandemia que estamos viviendo ahora. Evidentemente hay muchos temas que quedan en el tintero para discutir. Esto simplemente fue colocar algunas ideas que espero ayuden en esta reflexión de una agenda. Vuelvo a insistir, hubo varios puntos que ahí quedaron simplemente mencionando, pero espero que después tengamos alguna otra oportunidad de encontrarnos y mantener este diálogo. Muchas gracias a todos y espero que se encuentren muy bien y cuídense mucho. Hasta luego.